Romanos capítulo 10. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Queremos rogarte que tú puedas, Señor, darnos sabiduría para poder comprender tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea guardada en nuestros corazones y que podamos sentirnos agradecidos por lo que tú has hecho por cada uno, al mostrarnos, Señor, la salvación que es en Cristo Jesús. Te amamos y glorificamos tu nombre. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo me pregunto cuál sería el pensamiento de mi padre durante tantos años, al ver que sus hijos rebeldes no permanecían en el camino del Señor. Me pregunto si en ocasiones en las noches despertaba pensando en nosotros. De mi mamá estoy segura, también de él, pero pocas veces manifestaba sus pensamientos, ¿no? Y lo pienso porque dice el apóstol Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos, cuando dirigimos alguna palabra a alguien que cumple años, como es el caso de este día, mi oración siempre ha sido, Señor, mira los anhelos de su corazón. Porque sabe, yo no sabría qué orar por cada uno, porque yo no escudriño su corazón, pero el Señor sí lo hace. El Señor observa nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y sabe perfectamente cuál es el anhelo profundo de nuestro ser. Así que cuando oro y pido al Señor, Señor, cumple el anhelo de su corazón. Le estoy pidiendo, Señor, escudriña lo profundo de su ser y cumple ese anhelo conforme a tu voluntad. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Es decir, no hay un anhelo más profundo en mí que lo que hay en mi corazón. Y ese anhelo del corazón del apóstol dice así: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese debería ser el anhelo de nuestro corazón por todos los que nos rodean. ¿Quiere que a su hijo le vaya bien? Está bien, por supuesto. ¿Quiere que su hijo encuentre buen trabajo? Muy bien. Son cosas buenas. Pero el anhelo de nuestro corazón por nuestros hijos y por los nuestros, dice el apóstol Pablo, es por salvación. Nuestra vida es corta, hermanos, y es efímera. Dice Salomón al escribir en los Proverbios, cuando le habla a la mujer, le dice, el tiempo es vanidad, la juventud es vanidad, la adolescencia es vanidad. Es decir, pronto se va. Yo de repente pienso, digo, ya tengo 40 años. Se supone que yo era los jóvenes del trabajo, ¿no? No es cierto. Hay unos que van llegando de la normal y tienen 23, 24 años. Y digo, ay, ya son 17 de diferencia, ¿no? Y cuando veo a los chamaquitos que me toca tener en grupo, y digo, no hombre, y estos tienen 13, ¿no? 13, 14 años. Les llevo 27.
Si hubiese vivido hace 40 años, bueno, fácilmente podría ser hasta abuelito, ¿no? Los hijos se tenían a corta edad, a los 15 años o antes. Así que si le voy midiendo, pues podría ser hasta abuelito de esos tiempos, ¿no? El tiempo es rápido, se pasa muy pronto. A veces no nos damos cuenta, pero el tiempo se va. Así que, ¿cuál es el anhelo que debemos tener por los nuestros? Salvación. Si a todos nos va bien económicamente, pues está bien. Pero nos morimos y no nos llevamos nada. Así es. Y es tan simple como eso, ¿no? Dice el apóstol: mi anhelo y mi oración a Dios por Israel, por todo su pueblo, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Yo puedo decirles que este pueblo ha querido buscar a Dios, pero lo ha hecho de una manera incorrecta. El mismo apóstol Pablo viene de eso, ¿no? En un principio, cuando perseguía a los cristianos, era un hombre que trataba y buscaba de cumplir la ley. Esa era su búsqueda por Dios. Tenía un celo, dice, profundo, porque esto se cumpliese. Pero no lo hacían, dice, más que conforme a ciencia, lo que ellos creían que era el conocimiento profundo de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. A ver, tienen 1 minuto, minuto y medio para buscarme una cita en donde se encuentre la justicia de Dios en Romanos. No sé qué dijo hermana Dulce, pero dijo mucho. Busca ahí en su Biblia porque lo acabamos de ver y lo vemos cada 8 días. ¿Dónde encontramos? Ya encontró el hermano Sergio. Otro, donde encontremos que la justificación es por la fe. Ya se los dije, ya la hermana ya se acordó, la hermana Rosita. Dígame la cita si quiere, hermana. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Ya se lo sabe la hermana. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les he insistido tanto, esta carta tiene que ser base para nuestro crecimiento en el Señor. Justificados pues por la fe. Justificados pues por las obras, no. Justificados pues por la ley de Moisés, no. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio. El único medio para hallar salvación es nuestro Señor Jesucristo. Así que dice, porque ignorando la justicia. ¿Cuál justicia? La que es por la fe, por medio de Jesucristo. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál era la suya propia? Bueno, he de cumplir la ley de Moisés, ¿no? Lo mejor que pueda. ¿Cuál era la justicia de Dios? Justificados pues por la fe. Alcanzamos salvación por medio del Señor Jesucristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, en el momento en el que el Señor Jesucristo viene, ahí concluye la ley. Dice, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a que se cumpla. No hay más. Es la demostración perfecta de que nadie alcanzaría la justificación por medio de la ley, porque nadie alcanzaba a cubrir todo lo que esta ley decía. Así que el Señor Jesucristo viene, cumple con esa ley y con ello nos da salvación a todos los demás. Así que dice, porque el fin de la ley es Cristo. Hasta el Señor Jesucristo, la ley gobernaba la enseñanza de Moisés.
Después del Señor Jesucristo hay una nueva ley. Nosotros tenemos dividida la Biblia, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice, justificados pues por la fe. Hemos de hacer lo que querramos, bueno, nada más que no todo conviene. Ay, es que yo creo en el Señor, pero pues a mí todavía de repente se me antoja tomarme algo. Pues está bien, nada más que no todo te conviene. Las personas mueren por los vicios con los que se encuentran. Y llega un punto en el que ni su mente ni su cuerpo dominan lo propio y están abandonados a eso que les ha hecho tanto daño. Ese es el problema, ¿no? Entonces, yo les decía hace mucho, yo no sé quién más se atrevería a predicar en una iglesia que un hombre que entraba casi cada domingo enviciado, alcoholizado o drogado, pudiese predicar que ese hombre sería salvo. En muchas iglesias casi sería una herejía, Pero yo recuerdo que la siguiente semana que murió Hunter, mi papá predicó acerca de la salvación de él. Y decía, es que este hombre viene, si viene así como se los acabo de decir, pero no hay día que no venga y se arrodille y pida al Señor, perdóname. Murió a corta edad. Esas son consecuencias de lo que decidimos. ¿Eso nos hace salvos o no nos hace salvos? No. ¿Qué nos hace salvos? La fe. ¿Nos conviene o no nos conviene? Por supuesto que no nos conviene, como muchas otras cosas. No nos conviene. Sin embargo, de eso no depende nuestra salvación. ¿Y entonces habremos de hacer como queramos? No. Cuando nosotros conocemos a Dios y nos vamos acercando a Él, nuestra vida cambia. A veces hasta sin darnos cuenta, ¿no? Nuestra vida cambia. Yo me acuerdo alguna vez que platicaba con Adi y me decía, es que tu mamá dice que tú has cambiado mucho. Y yo entre mí decía, uy, se supone que me portaba bien enfrente de ella, ¿no? ¿Qué notan las personas en nosotros? Que nuestro comportamiento cambia sin darnos cuenta, porque Dios nos lleva a ello, no es al revés. No nos acercamos tratando de hacer las cosas bien y al final nos encontramos con Dios. No, no es así, es al revés. Nos encontramos con Dios y el conocimiento de Dios nos lleva a que nuestro comportamiento le honre. Ayer leí esta palabra honra en algún pasaje y el comentario decía, la honra es más eficiente que la obediencia. Creemos que cuando nuestros padres nos dicen haz esto o haz esta otra cosa, creemos que nosotros honramos a nuestros padres cuando les obedecemos, ciertamente, pero es una mayor honra cuando tus padres ya no tienen que decirte nada y tú lo haces porque has aprendido. Esa es la honra. Así que nosotros honramos a Dios no cuando obedecemos lo que está en la palabra, porque eso sin duda necesita un mandato, ¿no? No hagas esto, no matarás, no eso. Es buena la obediencia, pero honramos a Dios cuando de nuestro propio ser sale el accionar como le agrada a Él. Esa es una diferencia muy grande. Así que debemos ocuparnos de honrar a Dios, es decir, de ser obedientes sin que Él tenga necesidad de decírnoslo. Esa es una mayor honra. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. A ver, todos estos versículos lo que quieren decir es lo siguiente: la ley de Moisés
era estricta y tenía un listado de cosas que teníamos que hacer, ¿no? Dios se las da en unas tablas con letras de oro, las bajan, las rompe las primeras tablas, tiene que volver por ellas. Y cuando baja y da esta ley a todo el pueblo, era una manera de comportarse, era una manera de agradar a Dios. Incluía, por supuesto, la manera de reconciliarse con Dios, porque Dios sabe que no se habría de cumplir esta ley, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con los antiguos que pecaban? Bueno, la misma ley daba el auxilio para todos aquellos pecadores y podían traer ofrendas y sacrificios para reconciliarse con Dios. Y entonces, ¿dónde queda la fe allí si tenían que hacer esto? Bueno, cuando las personas traían sacrificio y lo hacían de corazón, entendían y creían que el perdón y la salvación estaba en Dios. Es como cuando oramos, ¿no? Cuando nosotros oramos es bueno que pidamos. ¿Por qué? Porque cuando oramos a Dios, estamos testificando que Dios puede hacer las cosas. Señor, dame salud. Esa es una oración. ¿Por qué se lo pido a Él? Porque yo creo que Él puede darme salud. ¿Por qué sacrificaban a Dios? Porque ellos creían que por medio de ese sacrificio Dios podía perdonarles. David va mucho más allá, ¿no? Yo podría traerte sacrificios y podría traerte holocaustos, pero tú no quieres eso. Tú quieres un corazón contrito y humillado. Eso es conocer a Dios. Eso era fe, ¿no? Así que dice que la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero los que seguimos la ley de la fe, dice algunas preguntas. Versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas a tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién va a acercarnos al Señor? ¿Quién lo va a traer de los cielos? ¿O quién va a pedir que suba del abismo para que nos predique esta palabra? El apóstol Pablo está diciendo: la fe está a nuestro alcance. No necesitamos traer al Señor para que esa palabra de fe venga a nuestros corazones. Dice el versículo 8: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa palabra? Versículo 9, estoy seguro que todos se lo saben o lo han escuchado: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que necesito venir de rodillas desde mi casa para demostrarle a Dios. No. ¿Necesito que Dios mismo descienda una vez más para que el evangelio sea predicado? No. Cerca de nosotros está la palabra. Cerca de nosotros está la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si cumples la ley de Moisés, aparte de todo esto, entonces segurísimo si alcanzas la salvación. No lo dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y cómo sé que mi confesión es válida? Si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús resucitó, entonces estamos creyendo que lo que Él decía de sí mismo, es decir, que Él era el Hijo de Dios, era cierto. Si nosotros creemos que Jesús resucitó, estamos también creyendo que el día que Él se bautizó,
Dios el Padre y el Espíritu Santo decían: este es mi Hijo amado en cual tengo contentamiento. Si confieso con mi voz que Jesús es el Señor y yo creo en mi corazón que Jesús resucitó, entonces tengo la certeza de que soy salvo. Está cercana, la palabra dice, está cercana a nosotros la salvación. Es que he vivido toda mi vida descompuesta. Pues así la has vivido y seguramente has tenido tus propias consecuencias de ello. ¿Cómo me va a amar Dios a mí con todo lo que he hecho? Porque la salvación y la palabra está cercana a nosotros. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, eso es suficiente. No hay más. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante el bautismo. No porque el propio bautismo tenga el poder de quitarnos los pecados. Es porque el bautismo es una confesión de fe delante de los nuestros. Yo he creído en Jesucristo y por eso me he de bautizar. Es simplemente eso. ¿Debo llevar 20 años de cristiano? No. Debería ser instantáneo, ¿no? Yo he creído, ahora puedo bautizarme. Ahora es importante esto. No es solamente creer que Jesús es Dios. Dice la Biblia que también los demonios creen, ¿no? Y saben que Él es Dios. Eso no es lo complicado. Nosotros, creo que cualquier persona con un razonamiento prudente sabe que todo esto se hizo por alguien. Es más fácil creer que se hizo por alguien que se creó por todas las cosas que nos enseñan en biología, ¿no? Es más sencillo. Hay por ahí algunos videos de un hombre que dice: te voy a demostrar que tú crees en cosas que no has visto. ¿Tú crees que tus padres son tus padres? ¿O necesitaste una prueba de ADN para creerlo? Por lo menos yo no tengo una en mi casa, ¿eh? Yo creo que mis padres, esos eran mis padres, ¿no? Yo creo, o tú crees, que tus padres te aman. ¿Cómo sabes? ¿Cómo calificas el amor? ¿Tiene un color, tiene una apariencia, tiene un aroma? No, el amor existe. Por eso dice el Evangelio de Juan, que es como el viento, ¿no? El viento sopla y no sabes ni a dónde va ni de dónde viene. Y crees que el viento existe, ¿no? Porque lo estás sintiendo. Así es Dios. Así que dice: con la boca se confiesa para salvación. Insisto, el bautismo es importante por esto. A veces nos da vergüenza decir que creemos en Dios, pero no nos da vergüenza la manera en la que hemos vivido, ¿no? Hay que confesar que Jesús nos ha salvado. Hay que mostrarle a las personas que Jesús es nuestro Dios. Pero es que esto me va a comprometer a comportarme de otra manera. Bueno, la misma moral de las personas debería comprometernos a comportarnos de otra forma, ¿no? Es importante que lo hagamos. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Has creído en el Señor? En el día de su venida no seremos avergonzados. Nos levantará con poder. Cuando Noé construye el arca, construye un arca en donde no llovía, ¿no? Y lo hace por muchos años. Todos venían y se burlaban de él y querían avergonzarlo. Pero él había creído en la palabra de Dios y que le había dado la instrucción de construir esta arca. Y no fue avergonzado. Y todos aquellos que levantaron su voz para de alguna manera ofenderle, esos sí que fueron avergonzados. Fueron quitados, fueron cortados de la tierra que Dios había dado. Así que, hermanos, no seremos avergonzados.
seremos levantados con poder, seremos levantados con firmeza. No hay diferencia, dice el versículo 12, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esto pareciese, hermanos, que es una invitación al evangelismo, ¿no? Pero lo que el apóstol Pablo está escribiendo es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Está estableciendo que la salvación es para gentiles, y entre esos gentiles los griegos y todos los demás, para judíos, es decir, el pueblo del Señor. Y dice, no hay diferencia entre uno y otro. La salvación se alcanza de la misma forma. Y dice entonces, ¿cómo pues invocarán? O sea, tú dices que los gentiles, y tú dices que Israel, ¿cómo han de invocar a Dios? ¿Cómo lo harán, dice, si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer si no han escuchado de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien se los haya predicado? Como si fuese una excusa. ¿Y por qué sé que es esto lo que quiere decir? Porque los siguientes versículos dan respuesta a estas preguntas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Es decir, la predicación a Israel se fue y se dio. Y no todos creyeron. ¿Y cómo les ha de refutar esta pregunta? Con la misma escritura que Israel tenía. Y les dice, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a Isaías, me parece que es el capítulo 53. Perdón, 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Este profeta Isaías, que es un profeta, por supuesto, que venía directamente de Dios a traer el anuncio de que habría de venir un Salvador, un Mesías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Cuál es ese anuncio? El anuncio es, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hace algunas semanas nuestra hermana Antonia preguntaba, ¿qué era hacerse maldito? Todo esto que acabo de leer. Recibió él el pecado de todos nosotros. Fue llevado, dice, como cordero al matadero. Recibió nuestra enfermedad. Recibió nuestro pecado. Recibió el castigo de nuestro pecado, que era la muerte. Así que dice el apóstol Pablo, algunos han de preguntar, ¿cómo pues invocarán al cual no han creído? ¿Cómo quieres que el pueblo de Israel, este pueblo que en el primer versículo anuncia el apóstol Pablo, que está en el anhelo de su corazón hallar salvación? ¿Cómo lo van a hacer? Dice, ¿cómo van a invocarle si no han creído en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han escuchado de él? ¿Cómo van a escuchar de él si no hay quien les traiga esa predicación? Así que él responde que sí se les ha predicado. Dice entonces, no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, les voy a recordar que sí se les predicó. Casi les dice, a ver, vamos en su Biblia al capítulo 53 de Isaías y vamos a ver qué dijo el profeta Isaías a este pueblo. Y acabamos de ver ese anuncio. ¿Quién, dice, ha creído a nuestro anuncio? ¿A cuál anuncio? A que vendría y que moriría y que sería vituperado y que sería llevando él la muerte de todos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, una vez más, ¿no han oído? ¿No ha escuchado usted la palabra del Señor? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, dice el profeta Joel, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿No han oído? ¿Todos nosotros no hemos escuchado? Para los que estamos aquí ya no hay excusa, ya todos escuchamos. Ya no hay excusa. ¿Cómo van a creer todos los que estamos aquí? ¿Cómo vamos a creer? Ya escuchamos. ¿Cómo vamos a invocar el nombre del Señor? Ya escuchamos. Si ya escuchamos, ahora tenemos que creer. ¿Qué tenemos que creer? Que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Si yo creo eso, ¿puedo entonces invocar su nombre? Señor Jesús, escucha mi ruego. ¿No hay más? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿De verdad es desconocido lo que les estoy diciendo? Primeramente Moisés, es decir, ustedes defienden su postura por la ley de Moisés. Bueno, pues Moisés también se los dijo. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Sabe? Esto se ha cumplido en todos nosotros. Ninguno de nosotros buscaba al Señor. Ninguno. Ni siquiera los que crecimos en un hogar cristiano. No lo buscábamos.
Él nos ha hallado a nosotros y nos ha dado palabra. Y hoy su palabra se ha manifestado a nuestro corazón. ¿Alguna vez he preguntado, ay, ¿yo qué hago en la iglesia? Es porque Dios lo ha traído. Y lo ha traído para que escuche. Y ha escuchado para que crea. Y ha creído para poder invocar el nombre de Dios. Dice el apóstol, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es un acto milagroso que hoy estemos en este lugar y podamos comprender que Jesús es nuestro Señor. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué difícil es. Qué difícil es si creemos que toda palabra es inspirada por Dios. Qué difícil es que el Señor haya inspirado a uno de sus siervos a escribir estas palabras tan duras. Un pueblo que no era mi pueblo, que no me buscaba, ha hallado salvación. Pero mi pueblo, este pueblo que yo había apartado para bendecirle, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Si yo volviera al ejemplo de mi padre, qué difícil ha de ser que los desconocidos se acerquen a Dios y que tus hijos no lo hagan. Debe ser doloroso. Un hombre que dio su vida por servir al Señor, estoy seguro que por fe había creído muchas cosas, ¿no? Pero también estoy seguro que se hubiese llenado de alegría de verme en este lugar. No le tocó, bueno. Pero Dios sabe que todos los días, sin que nosotros lo viéramos, clamaba para que sus hijos estuviesen aquí. Así que, hermanos, yo les invito que al término de esta carta volvamos a leerla, porque seguramente iremos refrescando y recordando las bases de nuestra salvación. Aquí hay una más. Nosotros no buscábamos al Señor y lo hallamos por su misericordia. Nosotros no buscamos escuchar su palabra, pero Él nos permitió escucharla para entonces poder creer, para poder manifestar y atender e invocar su nombre, para decir, yo creo que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, has entendido el llamado del cual Isaías hablaba en esa profecía que Dios le había inspirado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Una vez más debemos insistir, la justificación viene por creer en ti. Así que, Señor, justificados pues por la fe, dice tu palabra, hemos sido justificados para alcanzar tu benevolencia. Te damos muchas gracias por ello. Te pido, Señor, que podamos tener la certeza de que la salvación nos ha encontrado a nosotros. Te ruego que todos los que escuchemos esta palabra confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creamos en nuestro corazón
que tú lo levantaste de los muertos y que a través de esa resurrección tú nos has alcanzado a todos nosotros. Te damos muchas gracias, bendecimos y glorificamos tu nombre y reconocemos que la obra santificadora por la cual tú has tocado a nuestra vida nos ha hecho aptos para presentarnos delante de nuestro Dios con gran alegría. Te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.